¿Han escuchado sobre Egipto, cierto? ¡Qué maravilloso! Me estaba fijando especialmente en el maquillaje para hombres y mujeres, el cuidado del cuerpo, sorprendente, y el delineado. Me han dado una súper buena idea. Dos ideas. Una, conversemos sobre Egipto. Dos, maquillémonos. Hola, soy la profe Karen. Bienvenidos, bienvenidas. Egipto, la joya del Nilo. Así es conocido Egipto, como la joya del Nilo. El Nilo, un río, para variar en las grandes civilizaciones. Hablemos de esta tremenda cultura del antiguo Egipto, porque el país existe en la actualidad, pero vamos a hablar del Egipto antiguo. Para conocer mejor de Egipto, vamos a ubicarlos geográficamente, vamos a ver en qué años o miles de años se desarrollaron, cómo se organizaron política y administrativamente, su cosmovisión, que es increíble, la vida cotidiana y, por supuesto, cómo han trascendido en el tiempo. El Egipto actual, al igual que el Egipto antiguo, se encuentra ubicado a orillas del río Nilo. Esa es una imagen actual del río Nilo. Sigue siendo uno de los más importantes de la zona. Estamos hablando de Medio Oriente, un lugar donde no hay agua tan disponible, tan fácil de encontrar. Es un bien muy escaso y muy apreciado. ¿Dónde es esto? Para que se ubiquen bien si es que están perdidos. En el continente africano, en África, el norte de África. Desde el delta del Nilo, es decir, desde donde el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, hasta la primera catarata del río Nilo en el sur. Es el río más largo del mundo. Y a pesar de ser una zona de Medio Oriente, que siempre lo asociamos con caballos, con desierto, tiene campos muy fértiles. Esto debido a que el río crece en algunas épocas del año y puede mejorar esos campos, y como pueden ver en esta vista aérea, pareciera como un campo chileno. Y entre medio de todas esas ciudades y campos están los templos antiguos, como el templo de Karnak, que aparece en ese video con grandes construcciones llenos de jeroglíficos, que es esta forma especial que tenían de escribir a través de dibujos. Todo eso convive. ¿Desde cuándo? Los egipcios o el imperio egipcio antiguo parte el 3500 a.C., siempre aproximado, no es que el 3500 justo para el año nuevo comenzó Egipto, son años aproximados, con varios periodos, algunos de gran crecimiento en la civilización y otros de decadencia cuando son invadidos por otros pueblos, hasta que con la llegada de los romanos, y luego pasan a ser parte de otros imperios. ¿Cómo se ordena la cronología en Egipto? A través de las dinastías. Esto es las familias de los faraones que van gobernando. Son 30 dinastías, desde el 3100 a.C. hasta el 300 a.C., que es la época en que los griegos y Alejandro Magno llegan al poder en Egipto. Hay distintos periodos donde sobresalen algunos faraones más que otros. ¿Y quién es el faraón? El faraón es el rey supremo, el que es elegido por los dioses para gobernar el imperio. Y el faraón siempre está acompañado por una reina que suele ser de su misma familia. Estaba aceptado y era parte de la cultura egipcia que se casaran con los hermanos para mantener la sangre real en el poder. Y siempre acompañado por un gran guardia personal. Hay faraones tan grandiosos que se mandaron a hacer
las grandes pirámides como Keops y Kefren, pirámides que son sepulturas, son como mausoleos, donde no solo, si morían, no solo iban ellos, iban todo su entorno, los acompañaban los esclavos, las mujeres, los animales y todos sus tesoros. ¿Por qué tan importante? Porque para los egipcios el más allá, los dioses, son uno de los temas más importantes dentro de su vida cotidiana. En Egipto había muchísimos dioses y diosas. Uno de los más antiguos es Horus. Horus es el protector, cuyo símbolo especialmente es el ojo, el clásico ojo egipcio delineado, que lo vamos a delinear ahora, y era el símbolo de protección, como el amuleto que usaban siempre para protegerse todo el pueblo. Otro de los dioses muy importante es Ra. Ra es el sol. Y el sol siempre en las culturas se considera el padre, el que da la vida. Según las historias que han quedado registradas en los jeroglíficos, para los egipcios existía una vida después de la muerte donde las personas se encontraban con los dioses, donde el cuerpo quedaba en la tumba y el alma iba al más allá. Y en el más allá, Anubis, el dios cabeza de chacal, tomaba el corazón de la persona y lo ponía en una balanza. Y Maat, la diosa de la justicia, colocaba una pluma en el otro lado. Si el corazón pesaba más que esa pluma, significaba que tu corazón estaba con malos sentimientos, albergaba oscuridad. Por tanto, no podías entrar al mundo de los favorecidos. Tu corazón tenía que ser liviano, sin nada que le pesara. Los templos son un lugar sagrado, y por eso es que hay tantos y tan grandes, construidos por artesanos, muchísimos artesanos muy bien pagados en Egipto. Eran muy apreciados los que tenían habilidades para el trabajo de ingeniería, para el trabajo de diseño y por supuesto esclavos, sí, también, pero era parte de la organización social. En la cúspide de esta organización, la realeza, la familia del faraón y todos los trabajadores reales, ya sean los escribas, los consejeros, los generales del ejército, etcétera, etcétera. El cuidado personal era un tema de mucha importancia en Egipto. Se depilaban hombres y mujeres, se rapaban muchísimo la cabeza porque era muy común el uso de pelucas y es mucho mejor usar una peluca cuando no tienes pelo abajo, si no pican bastante. Las joyas, por supuesto, que marcaban quién era más poderoso, quién tenía más riquezas, y el maquillaje, que ya vamos a terminarlo. ¿Y de qué vivían y de dónde sacaban tantas riquezas? Principalmente de los cultivos agrícolas. Eran excelentes agricultores los egipcios. Tenían también una minería bien desarrollada y un comercio con gran parte de otras civilizaciones y ciudades que comenzaban a surgir en esta zona del Medio Oriente, en la media luna fértil. Podríamos hablar durante muchas horas sobre la civilización antigua egipcia. Es tan maravillosa y está rodeada de misterios, es atrayente el tema de las pirámides, todas estas leyendas que nacieron ya sea por las películas, ya sea a nivel de Hollywood o por los exploradores que llegaron a Egipto, sobre momias, maldiciones. Es muy atrayente, es muy interesante. Sin embargo, históricamente, ¿por qué
es importante que conozcamos de la civilización egipcia? Porque es de las primeras civilizaciones en la antigüedad, es de las primeras en llevar un registro escrito que, a diferencia de la civilización mesopotámica, está escrita en forma de jeroglíficos, es decir, con dibujos, con ideas dibujadas, algo similar a lo que es la escritura china, donde son representaciones de conceptos los que están dibujados, no son letras. Y gracias a eso es que conocemos que las pirámides fueron construidas alrededor del 2500, que existieron existieron faraones muy importantes como Ramsés II, como Amenhotep. Existió Tutankamón, que fue un faraón joven y desdichado en su existencia, murió muy jovencito. Los faraones, si heredaban el trono, si heredaban el título a los 2 años, ahí quedaban de faraones. Por supuesto que con un tutor, una persona que gobernaba en su nombre, como pasó con Cleopatra, ya en la decadencia, en el periodo tardío de la civilización egipcia, que es Cleopatra quien gobierna a nombre de su hermano Ptolomeo, no me acuerdo qué número era, ya que era muy pequeño. Y es donde finalmente el imperio egipcio cae. No sé si es decir cae, porque no cae, sigue existiendo el imperio egipcio, pero ya ahora obedece al imperio romano. Obedece, bueno, en esa época todavía es república. Ya veremos eso de los romanos, que son igual o más geniales que los egipcios, lo vamos a ver más adelante. Por ahora seguiremos hablando de civilizaciones antiguas, quedan todavía en el lejano oriente y en América. ¿Qué pasaba ahí mientras los egipcios hacían sus pirámides y hacían sus momias? ¿Qué sucedía a los demás? Antes de irme, ¿sabían ustedes que por las momias no tenían que romperle ningún hueso? ¿Sabían ustedes que para no romper los huesos de la cara y poder sacar el cerebro, lo hacían con una varillita, así como con una especie de gancho, de anzuelo, que lo metían por la nariz y por ahí tiraban el cerebro? Es un dato que no puedo dejar de compartir porque me parece de lo más bizarro que hay. Soy Karen, la profe de historia. Nos vemos próximamente. Adiós.